¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver la meta 2.2, que consiste en comprender los fundamentos y generalidades de los diseños factoriales. El objetivo de esta meta es que se conozcan los conceptos, la prueba de hipótesis, bueno, el modelo estadístico aplicable a este tipo de diseños, además de poder complementar, ¿no? Con la verificación de supuestos y las transformaciones para estabilizar la varianza en los modelos de predicción. ¿Ok? Entonces, en este caso, para poder empezar, como los objetivos lo indican, empezaré mencionando algunos conceptos clave acerca de los diseños factoriales. El primero de los conceptos o la primera pregunta para poder introducirnos a los conceptos es plantearnos qué es un diseño factorial. Se dice que es el estudio, bueno, que es el análisis de experimentos que tiene como objetivo estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. Esto quiere decir que si yo estoy analizando como variable de respuesta, ya sea la conductividad, la cantidad de reactivo que se produce o simplemente la altura, una variable de respuesta que a mí me permita poder definir un métrico, entonces tengo que considerar aquellos factores que contribuyen a que esa variable de respuesta sea posible. Entonces, a esa parte de análisis, ese tipo de análisis llamamos un diseño factorial, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de factores que involucran una variable de respuesta, pero ¿qué vamos a definir como un factor? ¿Hay más de un tipo de factor? ¿Cuáles son esos tipos de factores? Pues para empezar vamos a mencionar los factores cualitativos. Estos, como su nombre lo dicen, o sea, la palabra, como lo indica al inicio de su nombre, es cualitativo, nos indica cuáles, es decir, estamos hablando de aquellos factores que deciden un valor, ya sea como una variable discreta o como tipo nominal. ¿A qué nos referimos con esto? Pues esto pueden ser marcas de los productos, pueden ser número de máquinas, puede ser número de lotes, alguna referencia que te indique cuál es el tipo de factor que estás utilizando. No es un efecto que indique una magnitud, perdón, no es un factor que indique una magnitud, es un factor que indica más bien un tipo nominal, ¿no? Se dice que es un valor discreto porque es de tipo nominal. El siguiente que tenemos son los factores cuantitativos, perdón. ¿Qué hace referencia a estos? Pues ahora sí, como su nombre lo indica, aquí es cuantificar, es decir, asignar una magnitud, un valor a, dentro de un intervalo de medición para poder establecer las condiciones en que se opera en el proceso. Estos pueden ser la temperatura, la velocidad, la presión, etcétera, ¿no? Ahora bien, para este curso utilizamos el software Minitab. Y para Minitab, los factores cualitativos son aquellos que se catalogan como variable de texto. En Minitab se encuentra variable de texto. Y los factores cuantitativos son aquellos que les pone como variable de número. En Minitab así lo maneja. Y solamente como referencia, pues a eso se refiere. La variable de cualitativos son de texto y cuantitativos de número. Ahora bien, todo diseño factorial, aparte de los componentes de los factores, aparte de su variable de respuesta y de todos sus componentes, se requiere plantear una tabla que nos diga todas las posibles combinaciones o de las configuraciones de los factores para que podamos obtener la respuesta que vamos a analizar. Comúnmente se despliega una tabla y a esa tabla le llamamos una matriz de diseño. La matriz de diseño, si bien si lo ponemos textual, ¿no? La parte de la definición, se dice que es el conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse al considerar todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Es decir, lo que les acabo de comentar, pero una forma más completa de qué es lo que estamos planteando. Es una tabla que tiene cada una de las corridas que se van a utilizar, ¿no? Ahora, para poder asimilar un poquito más este ejemplo, estos conceptos, vamos a plantear un ejemplo.
Yo aquí tengo el ejemplo de fermentación tequilera. Este ejemplo nos dice, supongamos que en un proceso de fermentación tequilera se tienen dos factores, el factor A, tipo de levadura, y factor B, temperatura, cada uno denotado con dos niveles. La variable de respuesta es el rendimiento de fermentación. Cabe mencionar que la variable de respuesta siempre se va a mencionar con la variable Y, ¿ok? Y pues aquí los factores los denoto con factor A y factor B, ¿ok? Y esto que podemos ver aquí, lo que los muestro en este pequeño cuadro blanco, es nada más y nada menos que una matriz de diseño. Como su concepto lo menciona, nos está dando las combinaciones posibles que se pueden, o sea, las combinaciones que se forman al tratar estos factores en los medios de configuración que tiene el sistema. Y esa es la variable de respuesta que tenemos. Es decir, si configuramos el tipo de levadura 1 a 22 grados centígrados, vamos a tener 28% de rendimiento. Y de esa manera hasta poder obtener todas las combinaciones y toda la variable de respuestas que denota el sistema. ¿Ok? ¿Qué notamos por aquí? Notamos que tenemos en ambos factores tenemos dos tipos de valores. Tenemos 1 y 2 en tipo de levadura y tenemos 22 y 30 en temperatura. ¿Ok? Esos valores a menudo se llaman niveles. Estos niveles son propios de cada factor y según el tipo de diseño puedes tener de dos niveles hasta comúnmente hasta tres niveles, pero hay casos en que podemos tener hasta cuatro niveles. ¿Ok? Y por cuatro niveles nos referimos que son cuatro puntos en el que puedes operar tu sistema. Por ejemplo, si tienes un equipo que te mide temperatura desde desde los 10 grados centígrados hasta los 100 y tú quieres analizar la variable de respuesta en cuatro puntos, supongamos en 25 grados, 50 grados, 75 y 100 grados, es posible. Es posible y para cada uno de esos se llamaría como un nivel de medición. Y eso debería aparecer aquí en la matriz de diseño. ¿Ok? En este caso, solamente estamos hablando de un diseño sencillo que tiene dos niveles cada uno. Y por consiguiente, pues se nota como B subíndice 1, que es el nivel 1 de la temperatura, y B subíndice 2 de la temperatura. Y siempre se ponen, bueno, siempre se considera un nivel alto y un nivel bajo. El nivel bajo, obviamente, pues va a ser el valor más bajo. Y el nivel alto, como su nombre lo indica, es el valor más alto. Supongamos que yo tengo el valor de temperatura de 100 y valor de 200. El valor bajo, el nivel bajo va a ser la temperatura más baja, que va a ser 100, y el nivel más alto va a ser la temperatura más alta. ¿Ok? Lo mismo pasa de ese lado. Tenemos tipo de levadura, tenemos uno y 2 y uno y 2, ¿no? En este caso tenemos que no es un valor cuantitativo, es un valor cualitativo. Estamos indicando una etiqueta o un tipo o algo que más de tipo nominal. Entonces podemos decir que tenemos dos tipos de factores. Aquí tenemos el factor cualitativo y el factor cuantitativo. ¿Ok? Ahora van a decir, pero ¿qué pasa si no tenemos los valores de medición o los valores de tipo de levadura y etc.? Existe una nomenclatura eh, que está muy relacionada a la forma, a la perspectiva de asignar niveles altos y bajos. ¿Por qué? Porque el diseño factorial siempre va a tener niveles altos y bajos. Entonces, aunque no nos den esos valores reales, o sea, los valores le llamamos las unidades originales, aunque no nos den las unidades originales del sistema, a menudo aparecen como menos unos y unos, menos unos y unos. ¿Ok? Entonces, ese menos uno me está indicando que es el nivel más bajo y el uno positivo, o a veces uno solito, no aparece el más, está indicando nivel alto. Entonces, si notamos de este lado de la temperatura, se puede entender un poquito mejor que nos referimos a este a nivel bajo. ¿Por qué? Porque la temperatura más baja, entonces podemos poner que es el nivel menos uno. Y el otro, que es el alto, le ponemos un uno. Solamente cuando es un diseño de dos niveles es menos uno y uno.
Así de sencillo, entonces podemos tener una matriz de diseño que nos den solamente menos unos y uno, menos unos y uno, y así sucesivamente, y nada más nos pueden dar la respuesta. ¿Ok? Y esto es la manera en que se tiene una matriz de diseño. Y aquí les vuelvo a mostrar los tipos de factores que estamos manejando y cómo se estructura. ¿Ok? Ahora, la pregunta que va a surgir es cómo sabemos cuántas combinaciones, qué tan extensa tiene que ser esta matriz de diseño. ¿Cómo vamos a conocer cuál es el límite de corridas que tenemos que dar? Si bien van a decir, pues viendo las combinaciones de dos factores con dos niveles, es fácil deducir que va a ser cuatro, por ejemplo, corridas, ¿no? Porque es dentro de las combinaciones posibles, si hacemos un cálculo de combinaciones, nos va a dar ese factor, ¿no? Sin embargo, hay otros criterios, otros condicionantes que tenemos que agregar a ese tipo de, de matriz y al agregarlos, pues tenemos una matriz de diseño más extensa, ¿no? Y para esto les voy a poner esa tabla de aquí, esta tabla de acá, que es prácticamente la estructura en esta parte de aquí, que tiene los diseños factoriales, ¿ok? Esta parte de aquí podemos extenderla a la cantidad de factores que podamos tener. ¿Ok? En ese caso solamente tengo dos factores, ¿ok? Le voy a poner aquí dos factores, ¿ok? Pero podemos extenderlo a tener, a hacer hasta de 2 hasta 15 factores, generalmente es el modelo. Podemos tener hasta 15 factores, sin embargo, es muy poco práctico y comúnmente se analizan entre 2 hasta 3, bueno, lo he visto hasta 5 o 6 factores, y he visto unos casos anteriores como de 8 aproximadamente, jamás he visto un caso que manejen 15 factores. Pero los más comunes se manejan entre 3 a 5 factores, generalmente, y la teoría, el que denota como una mayor aproximación de la predicción, a menudo es el de 5 factores, 4 factores. ¿Ok? Sin embargo, para poder comenzar en esta parte de los diseños factoriales, nos basamos en esta forma simple, que tenemos los factores A por B. ¿Ok? Son los factores involucrados. Y esta parte que vemos aquí, si nos remontamos al otro ejemplo que teníamos acá, me voy a regresar al ejemplo que teníamos acá, nos decía que teníamos dos factores y teníamos dos niveles. Y es como verlo representado de esta manera. Dos factores y cada uno con dos niveles. ¿Ok? De esta hacemos referencia a esta parte de aquí. Ok, entonces es a multiplicar los factores por los niveles, pues obviamente tenemos esta expresión aquí, que sería 2 por 2, 4. Y esta es la cantidad de corridas que nuestra matriz de diseño debe tener. Debemos tener cuatro hileras, cuatro filas, por así decirlo, de tratamientos. ¿Ok? Ahora bien, si notamos, aquí yo estoy incorporando un factor n, un factor enésimo. O sea, este factor eh, está presente en muchos modelos y esto hace mención a lo que se llaman las réplicas del modelo. ¿Qué vendría siendo una réplica? Las veces que se repitió el mismo diseño y se obtuvo resultados para analizarse bajo la misma configuración de factores y bajo las mismas condiciones de operación. ¿Ok? Y eso pues le llamamos una réplica del modelo. ¿Ok? Entonces, supongamos que si yo estoy manejando de nuevo un diseño 2 por 2, pero tengo tres réplicas, es decir, repetir el diseño tres veces, a menudo sería 4 por 3, me daría un total de 12. Entonces, mi matriz de diseño ya no tendría solamente esas cuatro columnas, esas cuatro hileras, perdón. Estaríamos hablando de agregar las demás hasta llegar hasta las 12 filas que necesitamos. ¿Ok? Y eso hace mención a la cantidad de réplicas. Ahora la pregunta que puede surgir, pero ¿por qué necesitamos réplicas? ¿Cuál es el objetivo de las réplicas? ¿Cuáles son, por qué tendría que repetir un diseño?
¿Acaso es práctico o realmente nos da una ayuda en el diseño? La respuesta es de que si bien las réplicas a menudo pueden ser no muy prácticas según el tipo de diseño que estemos manejando, a veces son necesarias para el cálculo. Más adelante vamos a ver que en la tabla NOVA es necesario tener ciertos grados de libertad en un sistema de diseño de experimentos. ¿Ok? Esto hace referencia a que al tener una corrida muy pequeña, por ejemplo, como cuatro corridas, es demasiado pequeño para correr un diseño de experimentos. A menudo se necesitan al menos unas nueve corridas aproximadamente, de 9 a 12 corridas para que podamos tener datos suficientes para correr un diseño factorial. ¿Ok? Entonces, cuando no se tiene eso y se quiere analizar solamente dos factores con dos niveles, por ejemplo, el modelo más pequeño, pues nos quedamos sin datos. Entonces, recurren los investigadores a incorporar réplicas para aumentar los grados de libertad, es decir, aumentar la cantidad de tratamientos y de esta manera poder tener un diseño que realmente sea validado y que pueda modelarse con la estadística de este curso. ¿Ok? Entonces, es por eso que las réplicas toman un papel importante en la parte de los diseños factoriales. ¿Ok? Ahora bien, esta parte que vemos aquí de el 2 a la 2 hace referencia, pues como lo habíamos mencionado, ese sería el factor A, ese sería el factor B, ¿ok? Son dos factores, cada factor tiene los mismos niveles y etc., ¿no? Sin embargo, podemos ver a esta parte de acá que yo tengo otra expresión de lo mismo que tengo aquí, ¿ok? ¿Y esta expresión a qué corresponde? ¿Ok? El nivel de aquí abajo, este 2 grande, corresponde a los niveles, ¿ok? De los factores. Y este 2 que tengo aquí arriba, el 2 en pequeño, serían los factores, ¿ok? Entonces, cuando dos factores tienen los mismos niveles, cuando dos o más factores tienen la misma cantidad de niveles, se agrupan, ¿ok? Se agrupan y se expresan de forma exponencial, como lo podemos ver aquí. ¿Ok? Y ese tipo de modelos se llaman diseños 2 a la K. En este caso, cuando son diseños con dos factores, serían diseños 2 a la K, donde la K indica la cantidad de factores y 2 pues son los niveles que están manejando por cada factor. Ok, ese tema es un poco, bueno, lo veremos más adelante. Por lo mientras vamos a enfocar en analizar esta forma que estamos viendo de este lado. Ok, pero para futuras referencias sabremos que esto que vemos aquí, esto es lo mismo que si yo lo desglosara de esta manera de acá. Y obviamente multiplicado por sus respectivas réplicas. Ok. Y aquí es prácticamente la introducción de la parte de conceptos, de qué es un diseño factorial, qué factores están involucrados y cómo vamos a guiarnos en función de esos conceptos para analizar un diseño factorial, en ese caso multinivel de dos factores, ¿ok? Pero no sin antes, quiero presentarles una tabla que ya lo había aparecido antes aquí esa tabla. Esa tabla me gusta mostrarla porque aquí les muestro lo que vendría siendo las diferentes formas en que se puede expresar una matriz de diseño. Si bien la forma que vimos acá, esta forma de aquí, nos muestra, le llamamos unidades originales, vamos a ponerle unidades originales. Y esto es cuando en la matriz de diseño nos dan directamente los datos con los que configuraron el proceso para obtener la variable de respuesta. ¿Ok? Sin embargo, la mayor cantidad de ocasiones en los textos o simplemente en los softwares de Minitab, por default nos corren matrices de diseños con menos unos y unos. ¿Ok? Entonces, esos menos unos y unos ya vimos a que corresponde solamente como una variable codificada. Eso se llaman unidades codificadas. ¿Ok? Esas variables son codificadas aludiendo a lo que es el nivel bajo y nivel alto de los factores que estamos analizando.
¿ok? Entonces, prácticamente esto es lo que encontramos más común, pero podemos tener otras formas según el software, según la bibliografía que se consulte, los autores, podemos tener una expresión así, que es muy poco común esta, que es la que yo les planteé al principio, en el ejemplo anterior, y estas que son de igual manera representativas, pero no muy comunes. La que siempre, por ejemplo, la que manda Minitab comúnmente es esta, la más común. Y en los libros y específicamente bueno, sí, en la bibliografía comúnmente se puede encontrar esta expresión aquí que le llamamos la notación de Yates, notación de Yates, notación de Yates, como lo quieran llamar. Y esto es también una forma de simplificar la forma en que se van a expresar los niveles de los tratamientos. ¿Ok? De manera rápida, para explicarles cómo funciona esa notación de Yates, esta notación pues hace referencia al nivel alto que está presente en cada tratamiento. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si tomamos en cuenta esta parte de la matriz que tenemos aquí como referencia, ¿ok? Y nos posicionamos en esta parte de aquí donde dice A, vamos a notar que en el factor A es el que está en positivo. Entonces, la notación de Yate solamente menciona dentro del tratamiento cuáles son los factores que están en el nivel más alto, es decir, cuando el uno es positivo. Por consiguiente, solamente nos despliega la A. Y se entiende que todos los demás niveles van a ser nivel bajo. Si yo tuviese, por ejemplo, el factor A, el factor B y el factor C y tuviese aquí el A en positivo, el B en negativo y el C en negativo, pues la notación de Yates sería A, porque solamente ese está en positivo. Y lo podemos ver este mismo ejemplo con la parte de B, que vemos que ahora el B está positivo, y la parte AB, que nos muestra las dos letras, en donde bueno, donde menciona que ambos están en sus niveles más altos, es decir, positivos. ¿Ok? Y pues en el caso en el que tuviésemos el nivel A positivo, B positivo y el C positivo en un modelo más grande, pues por consiguiente la notación del yate sería A, B y C. ¿Por qué? Porque todos están en positivo. ¿Ok? Y ahora la pregunta que puede surgir, ¿y qué pasa si todo está en nivel bajo? Es decir, todo está en -1, o sea, en valores negativos. Pues la notación de yates nos indica que la expresión debe ser uno entre paréntesis. Exactamente de esta manera que lo vemos aquí, uno entre paréntesis, es como se debe de expresar cuando tenemos todos los niveles en sus niveles más bajos, sus valores bajos, como este caso que tenemos aquí. ¿Ok? Y de esta manera, pues, serían eh, las anotaciones más comunes que podemos encontrar en la bibliografía, especialmente cuando queremos analizar una matriz de diseño muy, muy larga, generalmente encuentran la notación de Yates. Cuando estamos hablando de factores como de 8, 9, y a veces la matriz de diseño se puede hacer como que demasiado extensa. A veces los autores manejan mucha notación de Yates. Los softwares de Minitab, por ejemplo, Minitab, StatGraphics, SigmaPlot, manejan A y B, bueno, de menos unos y unos. Algunos manejan otros niveles, por ejemplo, pueden tener valores de uno y 2. No lo puse aquí, pero también puede estar como valor uno y 2, uno y 2. Y aquí, en lugar de menos uno y uno, pues tienen valores de uno y 2, que también es una forma común. eh, pero tiene como todo, ¿no? Es dependiendo la manera en que lo vea el autor o simplemente la aplicación que vaya a tener, ¿no? En algún gráfico, ¿sí? Y bueno, hasta aquí serían la parte de introducción a los diseños factoriales.